Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Kutxa. Hoy ha habido elecciones en Volkswagen Navarra. La participación ha superado el 94%. En juego, 29 delegados del comité de empresa que deben sellar lo que ya es un preacuerdo de convenio colectivo. Navarra reclama un mayor peso de las regiones en la cumbre de la Unión Europea. Mikel Irujo considera que aún falta camino por recorrer en este asunto, como le ha contado a nuestros enviados especiales. La importancia que tenemos los entes que no somos, digamos, estatales en la gestión de la política europea. Lo que nos hace falta es más protagonismo político, tal vez, ¿eh? Eso es lo que se va a reclamar también una vez más. Desde marzo hasta diciembre ha descendido el número de familias que perciben la renta garantizada y a su vez ha subido el número de perceptores. En 2018, Navarra destinó 103 millones durante el año pasado. Desmantelan en Navarra el mayor laboratorio de speed del país. Estaba en una pequeña localidad, en una casa semiderruida, y contaba con el instrumental suficiente para fabricar hasta 200 kilos. Y han sido cientos de jóvenes los que se han acercado hasta el Salón del Estudiante y el Empleo, que ha abierto hoy sus puertas en Baluarte. Toda una serie de expositores con los que aclarar su futuro. Hacernos un poco idea de las carreras y buscar una idea más concreta de lo que queremos estudiar. Por ejemplo, qué notas hace falta, en qué te tienes que especializar y cosas así. Yo sobre todo para cursos de idiomas en el extranjero, que me gustaría hacer en verano uno. El vallado del encierro ha reaparecido en el centro de Pamplona. Se ha recolocado para acoger este domingo el rodaje de una película china que recreará un encierro con toros y corredores en Santo Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos. La primera parada de este informativo va a ser para viajar hasta Bucarest. Un equipo de Navarra Televisión sigue desde allí la cumbre europea que se celebra para debatir el papel que deben jugar las regiones y las ciudades en el rediseño de la Unión. Pero el tema principal ha quedado absolutamente eclipsado por el tema del Brexit. Vera Villafranca, enviada especial, buenas noches. Así es, Fermín, muy buenas noches. Como era de esperar, el Brexit se ha llevado todas las miradas a la espera de que el Parlamento británico decida si pide una prórroga que supere esa fecha prevista del 29 de marzo. Hoy en esta cumbre solo se ha hablado de lo que ha ocurrido en los últimos días en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El principal negociador de la Unión para este asunto, para el Brexit, Michel Barnier, no ha querido faltar a esta cita a pesar de que han sido unas jornadas de numerosa incertidumbre. Ha querido acudir a Bucarest y aquí ha sido muy crítico con la postura de Reino Unido. Ha venido a decir que la Unión Europea ha hecho todo lo que ha podido, que todos los Estados miembros y los distintos órganos han mantenido una postura común y que se ha hecho todo lo posible para ofrecer un buen acuerdo. Ha dicho que con el Brexit se ha perdido, que respetan la decisión de los británicos, pero que ahora a futuro lo que habrá que hacer es negociar un segundo acuerdo una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Este no es un documento fácil de leer, 600 páginas. Este es el tratado en el que hemos trabajado los últimos 18 meses. Os voy a enseñar estas 600 páginas. Os voy a explicar una cuestión esencial. El Brexit, señoras y señores, es una situación de perder y perder. El Brexit no tiene valor añadido. Nadie es capaz de demostrarme el valor añadido del Brexit. Pero además de hablarse del Brexit, en esta cumbre 500 representantes de la política local y regional de todos los Estados miembros han venido a Bucarest para exigir mayor protagonismo de las ciudades y las regiones en el conjunto de la Unión Europea. Esta mañana hemos hablado con el delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, Mikel Irujo, que recuerda la importancia que las políticas comunitarias tienen ya en el desarrollo de las distintas regiones y pide efectivamente ese protagonismo para el futuro rediseño de la Unión.
Europa se reúne en una nueva cumbre en Bucarest, en Rumanía, que ostenta este semestre la presidencia de la Unión. Más de 500 políticos, representantes de regiones y ciudades de todos los países miembros debaten el papel que deben desarrollar en el futuro de una Unión Europea renovada. Mikel Irujo acude a esta cumbre en representación de Navarra. El 80% del presupuesto de la Unión Europea acaba implementándose por las regiones. Quiero decir, yo creo que este es un dato que por sí mismo señala la importancia que tenemos los entes que no somos, digamos, estatales en la gestión de la política europea. Lo que nos hace falta es más protagonismo político, tal vez, ¿eh? Eso es lo que se va a reclamar también, una vez más, por parte del Comité de las Regiones. Pero el protagonismo de esta cumbre se lo lleva el Brexit, y es que esta cita se celebra en un momento crítico por la incertidumbre generada en las últimas horas. Pocas veces el Reino Unido nos ha acostumbrado a semejante incertidumbre hasta última hora. Lo cierto es que la pelota está siempre en su tejado, lleva 2 años en su tejado, pero también hay que decir que ha sido sorprendente, y esto es algo para señalar, digamos, como positivo, que los 27 estados, gobiernos en el Consejo y tanto el Parlamento se han mantenido como un bloque durante todo este periodo. O sea, no ha habido, como así se pretendió hace 2 años, ningún tipo de negociación bilateral. Navarra ha creado su observatorio del Brexit para facilitar toda la información a las empresas afectadas. Mañana continúa aquí en Bucarest esta cumbre europea y sabremos ya para entonces si Reino Unido ha solicitado esa prórroga para el Brexit. Lo que sí se sabe a esta hora es que Reino Unido descarta convocar otro referéndum para volver a votar si quieren o no salir de la Unión. Desde Rumanía es todo. Fermín, buenas noches. Buenas noches, Vera, y muchas gracias por esta información desde Bucarest. Mañana finaliza el plazo dado por la Junta Electoral para presentar coaliciones electorales a las elecciones generales, a las de abril. Los partidos navarros están definiendo posturas, la última, la de los partidos nacionalistas. El partido de la presidenta, Geroa Bai, ve truncada su aspiración de haber ido coaligado con sus socios de Bildu, y ya advierten. Hemos recibido calabazas de nuestros socios. Estamos convencidos de que todos nos arrepentiremos de esa mala decisión de nuestros 3 socios. También quiero decir, ya lo he dicho antes también, que Geroa Bai estará presente sola en la campaña y en las elecciones al Congreso de los Diputados en Madrid. Creemos que la alternativa a la derecha y la alternativa al PSOE, y a la hora de establecer pactos políticos, va a ser con ese grupo fuerte, un grupo, nosotros estamos hablando de un grupo que va a superar los 15 diputados en el Congreso, y va a ser un grupo determinante a la hora de fijar las estrategias. Y Geroa Bai no compartía esa idea de formar un grupo político fuerte que haga frente a la involución en el Estado español, y decidieron, bueno, pues que no tenía sentido seguir ya con esas conversaciones. Hoy hemos escuchado al presidente de UPN, a Javier Esparza, hablar de esta firma y de este acuerdo al que el partido Derecha Navarra Española ha mostrado su apoyo. El PP en Navarra se mostraba hoy crítico con las palabras del responsable económico de Ciudadanos sobre el convenio, al tiempo en el que Esparza ha querido dar carpetazo a la polémica de las palabras de Garicano. Lo que hemos hecho desde Unión del Pueblo Navarro es convencer, en este caso, a un partido que tenía otra posición hace unos años, que el fuero, el régimen foral, es leal con España, es solidario con España, es sinónimo de igualdad, y desde luego pues es una relación total y absolutamente legítima, constitucional y perfectamente viable y explicable al conjunto de los ciudadanos. No consentiremos que eso en ningún caso, si se reforma la Constitución, ellos no tendrán mayoría absoluta, y desde luego desde el Partido Popular lo impediremos. Y aquí tengan claro todos los navarros que pelearemos con uñas y dientes desde el Partido Popular de Navarra, como vamos a seguir haciendo siempre el resto de la legislatura. Que eso no se va a consentir, pero vamos, yo creo que fue una salida de pata de banco, espero, de Garicano. El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno ha dicho hoy que por primera vez empieza a verse una tendencia, dice, significativa a la reducción del número de personas que en Navarra se incorporan al programa de renta garantizada, al que el año pasado se destinaron 103 millones de euros. Es un 5% menos que en 2017, con un 1,7% menos de familia que están percibiendo esta renta garantizada, de las que había en marzo a las que terminaron el año pasado. También el año pasado 12.562 fueron
las familias que lo percibieron. Aumentaron también en un 2% los perceptores. Otra cera, ¿ves? Es la que hacemos de cocina. Y se ha desmantelado aquí en nuestra comunidad el mayor laboratorio de producción de speed de toda España. Hay 14 personas detenidas. Su intención era llegar a producir 200 kilos. El laboratorio se encontraba en una pequeña localidad navarra, en una casa semiderruida y con el instrumental suficiente para llevar a cabo el procesado de las sustancias que llegaban desde Holanda y obtener la droga. La producción de speed, llegándose a considerar que a partir de los 22,5 kilos de anfetamina base que se han aprendido de manera efectiva, podrían haberse llegado a producir entre 150 y 200 kilos de droga. Se han incautado 2 kilos de cocaína, más de 22 de anfetamina, base para producir speed, y 2 plantaciones de marihuana. Ha supuesto un hito importante porque es la desarticulación de quizá del mayor laboratorio de producción de speed que hay de momento detectado en España. Hay 14 personas detenidas, 6 de ellas en Navarra, una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Los investigados se valían de negocios lícitos para ocultar los beneficios obtenidos de su actividad delictiva. Puede haber también un delito de blanqueo de capitales. De esta forma se está analizando las empresas relacionadas con la trama criminal, a ver cómo estaban declarando, si hay facturación falsa o si realmente están declarando beneficios que proceden de la actividad ilícita y no de la actividad real. Se están mirando los movimientos de las cuentas corrientes de todos los encausados, se está viendo las posibles variaciones patrimoniales que tengan los presuntos culpables. Los 200 kilos de speed que querían llegar a vender podrían haber rondado los 5 millones de euros en el mercado negro. Se celebra hasta mañana la que es la 13ª edición del Salón Europeo del Estudiante y del Empleo. Los jóvenes navarros que buscan aclarar su futuro profesional han pasado hoy por Baluarte. Ayudar a los jóvenes en su devenir próximo, tanto formativo como laboral. Este es el objetivo del Salón Europeo del Estudiante y el Empleo, que cumple su 13ª edición. Es un momento que tienen muchas dudas sobre qué van a estudiar para su futuro, tanto de formación como laboral. Entonces aquí pueden venir de primera mano, estar de tú a tú con los jefes de orientación de los centros de FP, de las universidades y de las empresas, que están los jefes de recursos humanos que necesitan gente para trabajar en sus empresas, y con esas dudas que tienen, pues uno que no sabe si estudiar económicas, empresariales, AD, etcétera, que le resuelvan los jefes de orientación todas las dudas que tengan. Más de 60 stands que permiten un contacto directo con los centros formativos y empresas que se congregan en Baluarte entre el jueves y el viernes. Está muy de moda eso, el tema de Internet, el poder buscar, pero todas esas dudas que tienen no las pueden resolver en Internet. Entonces, el preguntar, el face to face, el estar en contacto directo con los jefes de orientaciones de las universidades y de los colegios es muy grande, y aquí pueden preguntar. Primero suelen venir a las mañanas los alumnos, pero a la tarde ya vemos que vienen muchos padres que les ayudan a solucionar esas dudas que tienen sus hijos. Orientación para los estudiantes en un momento vital complicado. Hay gente que cuando acaba una titulación de FP se ponen a trabajar porque la conexión de los centros de FP con las empresas es muy grande y hay una salida muy grande, y gente que igual estudia más en la universidad y que igual necesita hacer un máster, para completar su currículum vitae, pues igual sí que tardan un poco más de tiempo en seguir estudiando y luego poder enganchar con una empresa y poder trabajar. Este Salón de Pamplona cuenta con estudiantes de Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón y suroeste de Francia. Es el tercer más importante del país tras Madrid y Barcelona. Pues hacernos un poco idea de las carreras y buscar una idea más concreta de lo que queremos estudiar. Pues me decanto un poco por la rama sanitaria, algo social, comunicación, pero vamos, o sea, he venido un poco para aclararme las ideas y eso. Porque decidir en qué formarte es una decisión complicada. Sí, porque cada vez hay más carreras que puedes elegir, entonces, claro, tú tienes hecho tu bachiller, pero a partir de ese bachiller puedes hacer una carrera totalmente diferente a lo que has hecho. Y si una nota de corte es muy elevada, pues quiere decir que la demanda es muy grande, lógicamente, ¿no? Y generalmente también pues las salidas laborales también tienen que ver con esto, no exclusivamente, pero también, ¿no? La formación profesional tiene cada vez más demanda. Electricista. Yo a la robótica, pero como no hay un grado superior, pues iré con él. Los perfiles más buscados pueden ser que los que más salida tengan sean los que se refieren a la industria, ¿vale? Pero bueno, también los ciclos que pueden ser ciencias deportivas, gestión administrativa,
también tienen bastante salida profesional. Pero pese a la preocupación por el paro juvenil, la salida profesional no es lo que más pesa en la balanza a la hora de elegir qué estudiar. No sé, con lo que me guste, que luego después de la carrera pueda hacer algo que me guste también. Siempre decimos, bueno, el mercado de trabajo es algo que puedes subir o bajar. Lo más importante es que tú puedas hacer algo que estés cómodo. También los idiomas tienen un peso importante. Sobre todo para cursos de idiomas en el extranjero, que me gustaría hacer en verano uno. El inglés es impepinable, eso lo tienes que tener sí o sí, pero si quieres diferenciarte, porque todo el mundo va a tener inglés, pues tienes que tener el francés para tener justamente mucho más posibilidades en un mercado laboral muy competitivo. Lo que cuenta es salir de aquí con las ideas más claras. La formación es clave a la hora de conseguir trabajo. Más de la mitad de los puestos de trabajo ocupados por jóvenes navarros no están relacionados con su formación. Es un dato de la encuesta de población joven navarra de 2018 que ha publicado el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Solo el 36%, es decir, 1 de cada 3, está satisfecho y la formación académica, según ese estudio del año pasado, no es considerada por los jóvenes como garantía de empleo. Las amistades, con un 91%, y la familia, con el 88%, son los aspectos de la vida que mayor satisfacción personal reportan, seguido de la autonomía, la salud y el ocio. Más va a agradecer. Y este es el vídeo que ha presentado el sindicato UAGN dentro de un plan que tiene como propósito colaborar en la vertebración del medio rural en torno al sector agroalimentario. Eso incluye explotaciones, cooperativas, empresas y el resto de agentes sociales y económicos, con el objetivo, dice el sindicato, de dinamizar estas actividades económicas. Para ello se quiere fomentar la implantación de una agricultura y ganadería sostenible en el territorio que asegure unas condiciones sociales dignas a la población y permita un desarrollo económico compatible con el medio ambiente. En el ámbito económico, hoy hay una noticia de alcance: las elecciones sindicales en Volkswagen. Ya se han cerrado las urnas, se están contando los votos en esas elecciones de la planta navarra, la mayor de toda la comunidad, donde se están eligiendo a 29 delegados. La participación ha sido muy alta, del 94% de los trabajadores, lo que significa 5 puntos más de participación que hace ahora 4 años. El nuevo comité que salga de estas elecciones deberá firmar el nuevo convenio si la plantilla le da el visto bueno y negociar posiblemente la fabricación de un tercer modelo, como se dejó caer después de que algunos de los dirigentes lo dijeran también en Volkswagen. El año pasado se produjeron en toda España 490 agresiones a médicos por parte de los pacientes, 4.000 en los últimos 8 años. Los datos del Observatorio de Agresiones a Profesionales de la Medicina desvela que las mujeres, las médicas, sufren en mayor medida este problema, el 59% de los casos. Navarra, con 1,4 agresiones por cada 1.000 médicos, se encuentra por debajo de la media, que está en casi 2. En términos generales, de los 490 casos registrados en toda España, algo más de la mitad fueron amenazas, el 35% insultos y el 14% lesiones. 85 de cada 100 casos se producen en la sanidad pública y el 52% tuvieron lugar en consultas de atención primaria. Con profusión en otros años. Muchas de las agresiones que sufrimos son insultos, amenazas, y la mayoría de nosotros, de mis compañeros y mis compañeras, intentan no llevarlos más allá por miedo siempre. Casi siempre es miedo a que le hagan algo a alguien de tu familia, a que vayas a salir a la puerta del consultorio y el coche no esté bien. En fin, las amenazas y el miedo, sobre todo el miedo. El próximo domingo, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, Pamplona se va a vestir de nuevo de blanco y rojo, se va a vestir de San Fermín para el rodaje de la película china Line Walker 2, que va a llegar a las calles del Casco Viejo, y ahí se va a recrear un encierro con vallado, como ven, y con toros incluido. Esta es la imagen que nos encontrábamos esta tarde con el montaje de toda la estructura. El centro de Pamplona se va a convertir en un plató. La productora recreará el encierro con parte del recorrido tradicional.
Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Hoy el deporte y la política se entremezclan porque el Parlamento de Navarra ha aprobado la ley foral por la que se autoriza el otorgamiento del aval de 23 millones de euros a favor de Osasuna para la remodelación de su estadio. En lo deportivo, Barja y Lillo completaban el entrenamiento de esta mañana en la vuelta al trabajo a Tajonar. La alegría con la que Lillo saltaba al césped de Tajonar denotaba que el alicantino estará disponible después de completar la sesión de esta mañana, al igual que Quique Barja. Un problema menos para Arrasate tras la confirmación de la sanción de un partido para Nacho Vidal por acumulación de tarjetas. Lillo ocupará el flanco derecho de la defensa ante un Rayo Majadahonda que buscará romper la racha de 10 triunfos consecutivos de los rojillos en el Sadar. Dimos un paso muy importante el fin de semana pasado, pero bueno. Esto es otro partido en casa contra un rival que nos va a poner muy difícil. Sabemos cómo es la segunda, sabemos lo complicada que es y bueno, no podemos relajarnos porque sabemos que si nos relajamos a la primera pues vamos a sufrir y lo vamos a pasar mal, ¿no? Sabemos que va a ser un partido complicado y bueno, que vamos a necesitar del apoyo incondicional que tenemos en casa de nuestra afición, ¿no? Después de dejar al tercero a 7 puntos de ventaja, Villar asegura que no habrá relajación para no perder la situación de privilegio de la que disfrutan. Yo creo que el Sadar no te deja relajarte, ¿no? Yo creo que la afición y el público de Sadar en ningún momento nos va a dejar relajarnos porque sabemos lo que nosotros también sabemos lo que nos jugamos, pero el público también sabe lo que nos tienes que dar en cada momento y creo que lo ha demostrado en cada partido aquí en casa, ¿no? Y lo va a seguir demostrando de aquí al final. El onubense forma junto con Torres, ambos con 10 goles, la dupla más goleadora de segunda división. Es un pique sano porque al final sabemos, los dos sabemos que esto es aportar cosas para el equipo y si estamos aportando ahora con goles cada uno, pues seguir intentando aportando lo máximo y si no son con goles el día que no son goles, asistencia, trabajo. Lo importante es, creo que al final, creo que lo he dicho en otros momentos, creo que al final lo importante es todo el equipo está enchufado, sabemos que vamos a necesitar de cada jugador a lo que queda de temporada y creo que eso es lo fundamental, que los 23 o 24 jugadores que somos en plantilla pues estemos todos enchufados, ¿no? Es la séptima vez en la historia del club en primera y segunda que dos jugadores alcanzan la decena de goles en una misma temporada y aún restan 13 partidos de liga regular. El Betia Naitasuna se queda a las puertas de la final a 8 de la Copa del Rey. De nada sirvió la victoria de anoche por 7 goles de diferencia. El 31-24 contra el Bidasoa fue insuficiente porque los vascos se habían traído una ventaja de 14 goles del partido de ida. Eso sí, una victoria ante el segundo clasificado de la Sobal. Seguir siendo cantera de ciclistas es el objetivo del equipo Telco M que se presentaba también anoche. 9 de esos 22 ciclistas que integran el equipo son navarros. Continúa el ciclista que les regaló las 3 victorias del año pasado, el vizcaíno Julen Amarica. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Llevamos todo el informativo pendientes de las noticias que nos llegan desde el Andaven, pendientes del recuento en esas elecciones sindicales en las que se debe elegir a 29 delegados. Nos vamos precisamente hasta allí en directo, en conexión con Ricardo Beitia. Cuéntanos, Ricardo, qué es lo que se está viviendo allí en este momento. Saludos, Fermín, muy buenas noches. En este momento se está procediendo a conocer el resultado, estamos contándolo en directo y pueden ver a nuestras espaldas los telespectadores ese interés que está despertando, lo que se está proyectando en este momento en las pantallas de esta sala de Volkswagen. Lo que están escuchando de fondo son los delegados del sindicato UGT que estaría ante los mejores resultados de su historia. Ha ganado tanto en el colegio de técnicos con el 52% de los votos y ahora mismo se estaban conociendo los resultados del colegio de especialistas y no cualificados, donde UGT, como decimos, estaría ante el mejor resultado de su historia.
Bueno, pues esto, como ven, es en directo. Gracias, Ricardo. Se nos ha acabado el tiempo, no hay más noticias. Tendrán más, como siempre, mañana a partir de las 2:30 y en cualquier momento en nuestra página web natv.es, donde ampliaremos estos resultados sindicales en Volkswagen Navarra. Gracias por su atención. Buenas noches. Podemos ayudarte a alcanzar tu objetivo. Solo es necesario colaborar, pensar y trabajar como si fuésemos uno. Laboral Cucha.